Ella, mi esposa Claudia. Hola, buen día. Muy contentas de estar acá. Hace mucho que queríamos conocer esta congregación. Conocemos a algunos de ustedes y la verdad que nos habla maravilla de este lugar y queríamos visitarlos. El Señor ha dispuesto este tiempo, que estamos de vacaciones. Venimos de Bariloche. En un lindo tiempo con mi esposo me debía esas vacaciones, ¿no? A solas. Somos una familia grande con 4 hijos y siempre es la multitud para todos lados, pero ahora, después de mucho tiempo, hemos podido salir a solas, sin la multitud. Así es. Bueno, y ella me ayuda idónea. Yo siempre estoy preguntando qué debemos hacer ahora. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Contarles un poquito qué hacemos. El Señor, después van a escuchar nuestro testimonio. El Señor, después de haber pasado una crisis muy fuerte, nos ha restaurado como matrimonio, como familia, y nos hemos preparado. Él nos ha llevado a prepararnos para ayudar a las familias que han pasado por nuestras mismas situaciones u otras. Somos directores de la organización Vida en Familia en Argentina, pero esta es una organización internacional, Family Life. Ustedes pueden entrar en internet y ver qué hace esta organización. Damos charlas y cursos y conferencias para matrimonios. Y el año pasado nos recibimos de asesores familiares. Pero más que eso, más que títulos o preparación, el Señor nos ha preparado con la experiencia de vida, lo que hemos vivido, y nuestro deseo es ayudar siempre a las personas que necesiten. Eso es lo que hacemos. Aparte, trabajamos secularmente. Nuestro anhelo es servir, tal vez en tiempo completo, siempre lo conversamos, pero en este tiempo no se puede todavía. Yo soy maestra de 3er grado en una escuela de niñas y él es bancario, maneja números. Somos nosotros 4 hijos, 3 mujeres y un varón. Ellas ya están algunas recibidas, son grandes, 26 años, 25, 22, las 3 solteras, 2 de novias y el más chiquito 14. Ese es el bebé mimado de la familia. Ya lo van a conocer, le hemos traído una foto para el final. Hasta aquí te acompaño, después me llamas si me necesitas. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias primeramente por recibirnos. Para nosotros es una bendición de Dios poder estar acá. Como decía Claudia, ustedes son famosos para nosotros porque escuchamos lo que es Renuevo, sabemos un poco su historia y conocemos muchas personas de acá, ¿verdad? Conocemos varios y para nosotros un privilegio, es un mimo, un regalo que Dios nos ha hecho. Yo le decía a Claudia que esto es uno de los viajes, el Señor nos ha permitido viajar por muchos lugares estos últimos años, pero para mí esto ha sido uno de los viajes más hermosos que hemos tenido, porque hemos podido encontrarnos con hermanos. Ha sido un sueño para nosotros estar acá, lo vemos en la foto, muchas veces en las prédicas, escuchamos prédicas también, y estar acá es algo increíble y visitar otros hermanos también. Así que muchas gracias a la familia Ceballos, primeramente, Pastor Marcelo y Claudia, por invitarnos. Y más que nada, más que mensaje, yo siempre digo que amo la Biblia, conozco bastante de la Biblia, pero no soy un erudito de la Biblia. Lo que sí sé y experimenté ha sido la gracia redentora, restauradora y liberadora de Dios. Por eso es que estoy acá, no porque yo sé que acá se han parado muchos grandes hombres de la Biblia y que le han podido enseñar. Yo no tengo mucho para enseñarle, pero simplemente vengo a ser un testigo vivo de lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre, de una mujer y de una familia. Y justamente en esta mañana quisiera compartirles algo respecto a este tema. Me gustaría hablarle de la familia, primeramente, y también de la iglesia, ya que estamos. Pero vamos a ver qué es la familia. Si yo le preguntara a ustedes, nosotros a los chicos cuando le preguntan en el jardín de infantes, dibujan siempre la casita con la chimenea, el humito, un arbolito, y la mamá, el papá y los niños y un perro tal vez.
Y esa es la familia que el niño interpreta y muchas veces es la familia que muchos de nosotros tenemos en nuestra mente. Aun cuando hoy en día las leyes humanas están tratando de tergiversar ese modelo de familia. Pero la familia en realidad ha sido creada, ha sido diseñada por Dios mismo. Por lo tanto, la familia es muy sagrada. Entendemos que esto es, por el hecho de ser un diseño tan minucioso de Dios, es sagrado. Pero vamos a ver qué es lo que dicen los libros, para empezar, qué es lo que dice la RAE, la Real Academia Española, que es la familia, y la RAE dice que es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Esta definición parecería que es muy fría, ¿verdad? Muy simple, muy sencilla. Pero vamos a tratar de analizarlo. Para empezar, en primer lugar, dice que es un grupo de personas. Ahí entendemos que, o podemos suponer, que son personas que viven bajo un mismo techo, en algún lugar. Puede ser una casita pequeña, una casita grande, debajo de un puente, donde sea, pero es el grupo de personas que está viviendo juntas. Y tienen unas ciertas características constitutivas que requieren la interacción con otras personas humanas para su pleno desarrollo y su felicidad. Esto decía Aristóteles. Por supuesto que Aristóteles sabía mucho de la vida porque era un pensador, era un filósofo, era una eminencia. Y esto es lo que él suponía. Decía que para que las personas puedan obtener un pleno desarrollo y felicidad, deberían tener una interacción con otras personas, porque es necesario que cada persona tenga una interacción, una vivencia, una relación con otras personas. Ustedes se darán cuenta si andan por la calle, que a mí siempre me llama esto la atención y veo que por lo menos andan de a dos. Y a veces ver una sola persona en la calle es como que a mí me causa una tristeza porque pienso tal vez que esa persona está sola, alguien la ha dejado o no tiene con quién conversar. A veces pasa, ¿verdad? Hemos visto mucho, en el sur había personas que estaban sentadas solas al costado en las costaneras cerca del lago Nahuel Huapi, contemplando simplemente el lago. No quiere decir que está atravesando alguna tristeza, alguna historia de dolor, pero es triste ver a veces personas solas. ¿Por qué? Porque hemos sido creados por nuestro Dios para tener relaciones los unos con los otros. De hecho, cuando Adán estaba solo en el huerto y estaba poniéndole nombre a los animales, yo me imagino que Adán se habrá cansado de nombrar y habrá estado un poco aburrido, ¿verdad? Hasta que Dios dijo, le haré una ayuda idónea. Y me lo imagino a Adán cuando despierta de su sueño y aparece Eva. ¡Wow! Señor, ¿qué es esto? Yo me lo imagino, ¿no? Quiero creer que Adán lo llevó un poco al costado del Señor y dice, Señor, esto que has creado, o sea, está bueno los animales, está buenas las montañas y todo lo demás, estoy fascinado, pero esto que has creado es algo increíble, ¿o no, muchachos? La verdad que Eva para Adán ha sido un regalo, el regalo más precioso que Dios le ha dado, porque era la intención de nuestro Dios de crear una familia a través de estas dos personas. Entonces, vivir juntos como familia. En segundo lugar, dice, la RAE también dice que deben estar emparentados entre sí, y podríamos decir tal vez que puedan tener alguna una conexión sanguínea, que es lo natural, pero también a veces en la familia puede haber chicos en adopción o chicos o hijos del corazón, ¿verdad? Muchas familias están constituidas por esta clase de hijos que se los ama de la misma manera que si hubiese estado en el vientre. También pertenecen a la familia, pero están emparentados de alguna manera. Y en tercer lugar, dice que deben vivir juntas. Nosotros somos 6 en nuestra casa. Nuestras hijas todavía no están casadas. Yo no veo la hora que se casen porque quiero tener nietos. Pronto le digo, ahora que puedo caminar y jugar con mis nietos, espero no tener nietos cuando tenga 80, 90 y no pueda moverme mucho, pero nosotros somos muy familiares, vivimos juntos, estamos amontonados todo el tiempo, vamos para acá, como dice Claudia, vamos de viaje para allá, vamos. Hemos venido a Córdoba a dar un retiro la vez pasada en Villa Giardino, y el pastor nos dice, si quieren venir con la familia, vengan. Chicas y chicos, ¿quieren ir? Sí, dice, nosotros queremos. Y vinieron con nosotros, fue hermoso para nosotros
traerlos. A Jujuy nos invitaron también a dar un taller. Chicos, ¿quieren ir? Sí, y van con nosotros. Y a mí me encanta, la mamá la que quiere un poco, dice, dejarla un poco en la casa y salgamos juntos. Bueno, el Señor nos ha dado esta oportunidad de estar juntos. Pero estar juntos para nosotros es algo muy, pero muy importante. Entonces, se pueden dar estas 3 características, aunque a veces los hijos puede ser que se vayan, ¿verdad? Lo natural y lo que dice la Biblia es que el que se casa va a dejar la casa de los padres y va a formar una propia casa. No dejará de ser familia, obviamente, pero sí podrá ser que dejará de vivir con ellos. A nosotros se nos adelanta un poco el nido vacío, porque nuestra hija, a raíz de la inseguridad en Tucumán, en nuestro barrio hay muchos robos, porque no en nuestro barrio, en todo Tucumán en realidad, se puso muy fea la cosa y los motochorros se han vuelto tan famosos que hicieron una película, no sé si ustedes vieron, Motoarrebatadores, que tiene premio en muchos países incluso. Lamentablemente no hubiésemos preferido que sean famosos por otra cosa, pero bueno, se hicieron famosos por esto. Estos motochorros andan por la calle y uno está en la vereda y no importa si hay gente o no hay, ellos bajan y asaltan con armas y son un poco violentos. Por lo tanto, nuestra hija hemos decidido con Claudia dejarla ir al centro y que ella puedan alquilar un departamento y vivir ahí un poco más tranquila. Y a mí se me desgarró el corazón esta separación anticipada y que se me vayan 3 hijas juntas. Ha sido muy doloroso, pero entendía que era necesario. Pero cuando podemos, nos juntamos, el fin de semana van a casa, tomamos mate, estamos todo el día, nos reímos y esto es hermoso compartir en familia. El hecho es que, bueno, esta sería más o menos una familia. Ahora, el ser humano tiene su primera experiencia social en la familia. Es ahí donde empieza a aprender a relacionarse con las demás personas. Si en la familia hay problemas de relación, este niño que empieza a crecer va a tener problemas seguramente cuando salga a la sociedad, a su escuela, a su trabajo, cuando sea más adulto. Porque es en la familia la primera experiencia que tiene. Se forja su identidad y fortalece su intimidad a través de la confianza que sus padres y sus hermanos le brindan. Es muy importante, hermanos, que en la familia se pueda dar esto. Es muy importante cómo criamos, papá, a nuestros hijos, con qué seguridad podemos criarlos. Somos papá que animamos a nuestros hijos a que ellos se decidan a tomar decisiones, a decirle que pueden hacerlo. O conocemos familias donde los propios padres son los que truncan el futuro de los hijos, diciéndoles tal vez que son unos inútiles, que nunca lo van a poder hacer o que tal vez comparan con sus propios hermanos las cualidades que otros tienen y que los hijos a quienes tal vez se estén criticando no lo tienen. ¿Y cuánto daño a veces los papás podemos hacer a nuestros hijos? Tal vez sin quererlo, yo no creo que ningún papá quiera hacerlo, pero a veces no nos damos cuenta y en vez de animarlos, los aplastamos. Y es tan duro esta situación porque cuando salen afuera tienen problemas para relacionarse. Algo muy importante es que la familia debe ser el refugio necesario para cobijar el desarrollo y la seguridad en la autoestima de la persona, con el fin de que salga al mundo y pueda desarrollar sus virtudes de manera firme, sin miedo a mostrar a los demás quién es en realidad, sabiendo que aunque sea traicionado allá afuera, en la calle, puede volver a casa, donde va a encontrar la confianza necesaria para seguir adelante. Qué importante es que cada hijo, cada persona, cada miembro de su familia que sale afuera y sufre tanta violencia, por decirlo de alguna manera, tanta desazón, tanta traición, tanta desilusión, pueda sentirse tan necesitado de volver a casa donde va a encontrar el refugio necesario. ¿Qué es lo que hizo el hijo pródigo, verdad? Ustedes conocen bien la historia. Él estando allá, en medio del lodo, en medio de toda la miseria de los cerdos, él en algún momento pudo reaccionar y decir, en la casa de mi papá, y entender en su corazón que era necesario volver a la casa porque su papá lo estaba esperando.
porque su casa era el refugio donde él nunca debió haber salido, porque él sabía que había un Padre amoroso, misericordioso y perdonador que iba a estar ahí para él. Y esto es lo que de alguna manera nosotros debemos entender como familia. En pocas palabras, la familia es la institución natural donde la persona, en la mayoría de los casos, es aceptada por quien es y no por lo que hace. Es querida, perdonada y comprendida por los seres queridos desde un principio. La valoran como un ser humano, como un ser especial, como alguien que Dios ha permitido que viva en la familia. Esto vendría a ser la familia, ¿verdad? Nosotros con Claudia bregamos por la familia porque entendemos que la familia está muy vapuleada, muy atacada. Yo veo que antes, cuando era chico por lo menos, no se hablaba mucho de los divorcios, como se hablan ahora, no había tanta separación, tal vez como se habla ahora, no había tanta falta de casamiento como hay ahora, porque la estadística de quienes no se quieren casar ha aumentado muchísimo, y ni hablemos de la tasa de divorcios tampoco, ha aumentado de una manera tan tremenda. Y yo decía, wow, Satanás es muy astuto, pero no tenía idea que era muchísimo más astuto, y nunca lo voy a tener la idea, que ahora se encargó de que las leyes humanas obliguen a que la familia sea destruida. Yo no puedo imaginar, no me puedo entender todavía, a veces se me hace que es una pesadilla lo que está pasando en nuestro país y en Latinoamérica, y lo que ya sucedió en Europa y en muchas partes del mundo, donde Satanás ha tomado un control tan tremendo a través de las leyes que nosotros humanamente no podemos hacer nada. Solo el poder de Dios es el que puede frenar tal atrocidad que atenta contra el diseño original que Dios ha creado, que es la familia. Por eso es que nosotros como marido y mujer, como esposo, con Claudia, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, tratamos de animar a las personas para que conserven la familia. Ahora, como les decía, el gobierno ha tomado la sartén por el mango. No el gobierno, entendemos que hay una fuerza siniestra detrás de esto que quiere llegar mucho más lejos y está haciendo tantas cosas en la sociedad, en el mundo y en la creación de Dios. Yo podría hablarle mucho de la familia. Yo quisiera, si alguien me puede leer, por favor, Efesios 4, 2 al 6, alguien puede buscar en la Biblia, y vamos a ver qué consejos Dios nos da muchísimos consejos, pero yo quisiera leer este párrafo, esta parte, esta porción de la Biblia, para ver qué es lo que Dios nos dice en Efesios. ¿Alguien lo tiene? Ahí está. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bendito sea nuestro Dios, que la clave de poder guardar esta unidad es soportándoos. Y con Claudia siempre hablamos cuando viene alguien, a una mujer por ejemplo, y habla con ella y le dice: mi marido hace esto, aquello y lo demás, y bueno, tratamos nosotros aconsejar de acuerdo a lo que Dios dice. Y obviamente cuando viene y dice: mi marido me golpea, me maltrata, corre peligro mi vida, no le decimos: tenés que soportar. Entendemos que muchas veces, y lamentablemente a veces en las iglesias, se ha dicho: vos tenés que soportar que tu marido te golpee, vos tenés que soportar que tu marido te pisotee.
Pero entendemos que eso no es sano, no está bien, hay algo que está desequilibrado. En realidad es el marido el que debería cambiar, no la esposa que debería soportar. Por darle un ejemplo brusco y tosco. Pero hay algunas situaciones donde es necesaria la misericordia, el perdón, donde es necesaria la gracia o donde es necesario esto de soportándoos en amor. Ahora, la palabra clave es el amor. Cantábamos hace rato que el amor de Dios nos ha vencido, ¿verdad? Y nosotros, los que hemos experimentado la gracia de Dios, entendemos que lo que nos ha ganado, yo antes quería ir al cielo porque tenía temor al infierno. No sé si a usted le ha pasado eso. Tengo un amigo que ahora es diácono de nuestra iglesia y él andaba en cualquier cosa. Cuando llegó primera vez a la iglesia, dice, che, ¿te puedo hacer una pregunta? Nosotros nos arrimamos a saludarlo como siempre a los matrimonios nuevos. Dice, en esta iglesia te permiten fumar. Y yo me reía porque él hablaba como si fuera una religión que te permitiera, te impidiera hacer tal cosa. Te permite bailar, te permite tomar vino, te permite hacer un montón de cosas. Y bueno, yo traté de responderle lo mejor posible, pero que él entienda que no era la religión la que te permitía o la que no te permitía hacer tales cosas, sino era una relación con Dios. Y a él le gustó la respuesta, no sé, él lo cuenta como un testimonio y dice, está buena esta iglesia, acá no te prohíben bailar, ni tomar vino, ni nada. Yo me reía porque le digo, yo no tengo un problema, yo con mi esposa puedo estar en algún lugar, le digo, y tomar vino y no me pasa nada, no quiere decir que sea un borracho. El hecho es que él quedó tan contento que fue la segunda reunión y después nos hicimos amigos, nosotros lo llevábamos y lo traíamos a todo lado. Y recuerdo que una vez le hacía ver películas cristianas, que esas viejas de VHS que se veían medio feo, pero él se impactó con estas películas. Y un día le digo, mira, quiero que veas esta película, le doy para que la lleve a su casa, y era El Rapto. El hecho que a las 3 de la mañana yo estaba durmiendo, suena el teléfono y me dice, quiero hablar con vos, ¿cómo hago para recibir a Cristo? Y yo me río, nos juntamos de nuevo, fuimos a su casa a las 3 de la mañana más o menos, nos quedamos no sé hasta qué hora, pero hacerle entender que él tenía que recibir a Jesús, porque el amor manifestado en la cruz era tan grande y tan supremo que era imposible dejar de recibir esa oportunidad, no por el miedo de irse al infierno, porque él estaba aterrado. Yo no quiero ir al infierno, yo quiero ir al cielo. Pero a veces actuamos así, actuamos por miedo más que por amor. Pero Dios quiere que nosotros actuemos por amor, porque su amor, Él es amor, es lo que nos quebranta, la que nos voltea, la que nos impide estar de pie delante de nuestro Dios, porque su amor es tan grande, tan supremo, tan alto, tan profundo, tan inmenso que no tenemos idea y estamos desarmados delante de Él. Y no hay nada que nosotros podamos hacer frente de su amor. Y eso es lo que nos ganó. Y eso es lo que nos ganó. Y esto es parte de nuestra historia, hermanos. Esta es parte de mi historia. Yo, alrededor de los 17 años, 18 tal vez, recibí al Señor Jesús porque había escuchado que quería ir al cielo y no al infierno como mi amigo. Y yo levanté las manos y recibí al Señor y digo, yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador, quiero ir al cielo. ¿Y saben qué? Mi vida cambió muchísimo, muchísimo. Y estaba de novio con Claudia en ese tiempo, ella era muy jovencita, nos pusimos de novio, yo tenía 16 años en la escuela, ella tenía 14, y bueno, ella iba a la iglesia y yo no, yo era no sé si es un atorrante acá en Córdoba, pero era muy atorrante, iba a cualquier iglesia, mezquita, donde me invitara. Mientras haya una chica, yo no tenía problema, me iba para ahí. Y bueno, la conocí a Claudia y quedé impactado con ella porque era una mujer muy especial. Tenía algo que las otras chicas no tenían. Y tenía el Espíritu Santo, tenía el amor de Dios. En su corazón había un amor profundo por Dios. Y eso fue lo que me salvó. Lo que abrió la puerta para que yo empezara a transitar un camino que no tenía idea de lo que había después. Y ella
nos pusimos de novio, me invita a la iglesia, yo decía, no quiero ir a los evangélicos, estos son medio locos, tienen algo las mujeres en la cabeza, levantan las manos, cantan fuerte, son bulliciosos. Estaba acostumbrado a otra religión, pero cuando entendí que Jesús había muerto por mis pecados, yo levanté la mano para recibirlo como mi Salvador. ¿Y saben qué? Jesús me salvó. Jesús me dio el pase al cielo. Y seguí mi vida, me involucré en las actividades de la iglesia. Con Claudia íbamos a buscar los chiquitos de la Costanera, un barrio muy humilde, y llevábamos 150 chicos, y yo trabajaba y yo decía, yo tengo que devolverle a Dios todo lo que Él ha hecho por mí. Y trabajaba, y me acuerdo que no soy bueno en la albañilería, y subía a los techos y hacía de albañil, de carpintero, todo lo que me pedían, porque yo quería devolverle al Señor todo lo que Él había hecho para salvar mi vida y para que yo vaya al cielo. Y yo decía, bueno, ¿cuánto terreno estaré juntando en el cielo con todo esto que hago? Pero ¿saben qué? Estaba tan equivocado. A raíz de la falta de familia que hemos leído ahora, a raíz de la falta de la imagen de familia tal vez que debía haber tenido, yo crecí en una familia muy humilde, éramos muy pobres. Mi mamá tuvo que dar 2 hijas en adopción porque no podía mantenerlas, ella vivía sola, había tenido hijos con no sé cuántos hombres, y yo era el más chico, el menor, y mi papá biológico se había escapado. No sé si acá en Córdoba hacen estas cosas, pero allá en Tucumán parece que era moneda corriente. Yo creo que en todos lados hay muchos que por cobardía o por lo que fuera dejan a la pobre mujer con el hijo y se escapan. Algunos tal vez les pasan una pensión o no, tal vez algunos lo ven al hijo de vez en cuando, pero este papá que yo tenía se escapó y no volvió nunca más. Nunca conocí a mi padre. Yo me sentía mal cuando iba a la escuela y los chicos iban con su papá y yo le decía, mamá, ¿y mi papá? Y ella me decía, tu papá ha muerto. Y yo crecí creyendo esto, hasta que cuando era más grande entendí que no era tan así. El tema es que la falta de papá en mi corazón había creado tantos agujeros, tantas grietas en mi corazón, que mi identidad, mi seguridad no la tenía completa, lo que hablábamos hace rato. Y esto me llevó a buscar en otras cosas, cosas que no debía, y mucho más si no tenía a Jesús en ese tiempo en mi corazón. Y empecé a tener, como todo varón tal vez, que hoy en día la sociedad entiende que los chicos, los varoncitos, acá veo que hay muchos jóvenes, bueno, pero entiendo que están encaminados en el Señor, pero cuando uno está afuera, agarra lo que venga, ¿verdad? Puede agarrar la droga, el alcohol, y yo me agarré porque tenía la necesidad tremenda de ser amado, tenía una necesidad tremenda de ser visto por otras personas, valorado. Mi mamá era muy fría, mi mamá nunca me dijo te amo, por ejemplo. Yo sabía que me amaba porque me cocinaba, me lavaba la ropa, me cuidaba, pero no era la mamá que se sentaba y decía, hijo, te amo. No me decía, vos vas a poder hacer esto, vas a llegar lejos. No, porque ella no sabía. Actuaba obviamente por lo que ella había aprendido, también tenía su drama familiar. Pero la falta de papá creó tanto vacío dentro mío, tanta inseguridad, que cuando yo empecé, recuerdo alrededor de los 5 años más o menos, me puse de novio a los 5 años, no sé qué sería de novio, la chica vino, me habló, no sé qué hizo, pero ese tiempo fue un momento muy fuerte para mí. En mi mente de niño de 5 años, lo que esa chica hizo conmigo caló muy hondo y me selló mi mente con algo que empezó a cambiar en mí. Alrededor de los 7 u 8 años, puedo decir que sufrí de alguna manera un cierto abuso de una chica de unos 11 o 12 años, y eso quebró en mí mi personalidad, mi forma de pensar, mis inclinaciones, y
quebró en mí ese vacío que se hizo cada vez más grande y yo empecé a tratar de llenarla con chicas. Y empecé con una carrera alocada y yo recuerdo que cuando éramos chicos hablábamos con nuestros amigos en grupo cuando nos juntamos si quién tenía cuántas chicas tal vez de novia o había salido con ellas. Y para mí era lo más importante. Saben que era buen estudioso, pude llegar a ser, porque mi mamá era muy exigente, abanderado de la escuela, trataba de no llevarle problemas a mi mamá, me trataba de comportar lo mejor porque mi mamá, si bien es cierto, no hablaba mucho, pero con el cinto, con la OJ, no sé si usan la OJ acá en Córdoba, pero la OJ fue mi gran psicólogo y psiquiatra para hacerme entender cómo eran las cosas, cómo debían ser. Y llevaba mis marcas en la pierna y a veces del cinto, y cada vez que pensaba mandarme alguna macana, me miraba la pierna y sabía que no la tenía que hacer, porque mi mamá tenía mucha fuerza. Y tenía una puntería que por más que yo iba lejos me pegaba, no sé cómo hacía, me pegaba con la ojota, el zapato, el taco, esos tacos aguja que usaban las mujeres, eso era lo más doloroso. Pero yo entendía que tenía que andar derechito porque mi mamá decía, vos tenés que andar derecho. Pero esta otra parte, como era algo íntimo y que yo la podía manejar y nadie se enteraba, no se enteraba mi mamá, ni mis hermanos, ni nadie, la podía manejar. Y así crecí mucho tiempo, en mi adolescencia ni hablemos, y cuando recibí al Señor como mi Salvador, yo pensé que se iba a cambiar la cosa. Yo digo, bueno, acá recibo a Jesús y es como que me cae un rayo y yo me transformo completamente y ahora soy como un autómata y que empiezo a hacer todas las cosas perfectas. Intenté hacerla, por eso es que empezamos a hacer cosas en la iglesia. Trabajamos con jóvenes, con niños, con matrimonio, con un montón de cosas. Pero el tema es que eso que yo tenía desde chico no se me había ido. El hecho es que cuando decidimos casarnos con Claudia, yo rogaba al Señor y decía, Señor, yo cuando me case, ya no voy a tener que hacer estas cosas que hago ahora en oculto, porque ya voy a estar casado y voy a tener toda la licencia para estar con mi esposa y amarnos como Dios manda y como dice su palabra, y yo voy a cambiar así con el casamiento. Después que haga la oración el pastor, mi vida va a ser cambiada. ¿Saben qué? Tuvimos una boda muy hermosa con Claudia, fue una boda soñada. Ella era la novia más hermosa que había visto en mi vida. Recuerdo que cuando entraba por la puerta de la iglesia, yo lloraba como un niño porque no podía creer y el corazón me salía por la boca prácticamente. Estaba muy enamoradísimo de ella y ella también de mí, supongo, no sé, nunca me ha dicho nada. Pero bueno, no le quedaba otra, digamos, ya habíamos decidido casarnos. Pero ha sido algo tan hermoso, Dios nos había bendecido tanto. Hemos empezado muy de abajo, con deudas, como muchos tal vez, deudas y deudas. Lo único que teníamos era deuda. Y ella dice, nos casamos con esto, y le digo, nos casemos, total. Si en este país todo el mundo tiene deuda. Y nos casamos. Y el Señor nos fue bendiciendo de a poco, dándonos, nos ha dado de más. No es que no nos sobra la plata para nada, vivimos lo justo, pero la riqueza que Dios nos ha dado ha sido increíble. El hecho es que cuando decidimos casarnos fue muy lindo ese tiempo. Los primeros años yo era un santo, andaba por la calle y me faltaba solamente la aureola esa que llevan los santos. Era todo y era para mí perfecto. Pero lamentablemente, hermanos, yo estaba tan confundido y tan equivocado que ese rayo nunca me cayó y yo no había sido transformado para ser un autómata que iba a hacer todas las cosas perfectas. Todavía había cosas en mi vida que debían ser cambiadas. Y pasó un tiempo, pasó un par de años, cuando lo que había dentro surgió nuevamente. Y con el permiso de mi esposa, porque ella esta parte no le gusta mucho porque recordar hace daño, un par de años bastaron para que yo empiece a coquetear nuevamente, a hacer cosas que no debía, a tener insinuaciones que no debía,
hasta que empecé a caminar, y yo decía, ya lo voy a dominar, y yo me puedo parar hasta acá y no voy a caer en el pecado, porque puedo dominarlo. Yo ya soy cristiano, yo ya recibí a Jesús como mi Salvador. Y ¿saben qué? Hasta que un día di un paso adelante y me caí de cabeza. El problema fue que fue tan el dolor y mi corazón desgarrado por haber fallado a Dios y por haber fallado a mi esposa, que lloré mucho tiempo, me arrepentí, me levanté, pero después volví a caer. Me levanté y después volví a caer. Y entré en un círculo vicioso, en un círculo donde la vida oculta o la doble cara entró a ser un régimen en mi vida, donde las caretas de los domingos para ir a la iglesia yo ya la tenía preparada y podía presentarme delante de mis hermanos, y mis hermanos decían, qué buen cristiano que es Marcelo. Mirá cómo, porque trato de ser simpático, aunque los cordobeses me ganan, evidentemente ustedes son los número uno en simpatía en la Argentina, pero trato de ser simpático, y mis hermanos decían, este es un chango simpático, es piola, es así, es asá, es trabajador. Hacíamos las 20.000 cosas, pero por dentro, hermanos, había una oscuridad y había otra historia que nadie conocía. Pasó el tiempo, nuestro hijo tan esperado, teníamos 3 mujeres, pensábamos que no teníamos más hijos, y el Señor decidió, sin embargo, bendecirme con mi hijo varón, con Franco, y cuando él nació, sufrió tanto. Sus primeras horas que fue internado en terapia intensiva, estaba a punto de morir. Y no le costaba respirar, y el médico me dice, no sé si va a pasar una noche más. Y fue en ese momento que yo ya venía orándole a Dios, hacía varios años ya, que quería que Él sacara de mí esto que me tenía atado, estas cadenas que por años había llevado en mí. Y empecé a orar ya de otra manera. Ya había un hijo tan esperado que Dios me lo había dado y que estaba a punto tal vez de irse. Y yo recuerdo que oré y le decía, Señor, yo te he pedido que vos saques esto de mí, no entiendo ahora por qué me das un hijo y ahora lo estás quitando. Y empecé a pensar que yo hacía tiempo que venía pidiéndole a Dios que Él me liberara. Pero yo pensaba que iba a venir el rayo ese, y el rayo nunca llegó. Y yo todavía no entendía que estaba en la puerta de lo que el Señor estaba a punto de hacer en mi vida para liberarme de estas cadenas. El hecho es que mi hijo estaba ahí, y yo hice un pacto con el Señor de que quería que mi hijo viviera y que Él me ayudara para poder ser libre. Oré y oré con tanta fe que le digo a mi esposa, nuestro hijo va a vivir. Y milagrosamente, después de la oración, el médico viene y dice, ya le sacamos el aire, el oxígeno, el chiquito está mejor, se compuso y empezó a tomar la leche y empezó a crecer sano, y yo estaba tan contento que digo, te doy gracias, Señor, porque ahora viene el cambio, ahora viene el rayo y todo va a estar bien. ¿Y saben qué? No vino el rayo, no llegó nunca, nunca llegó un rayo. Pero una noche, cuando estábamos acostándonos con Claudia, llegó un mensaje de texto. No era un rayo, era solamente un mensaje de WhatsApp. Un mensaje que me insultaba un esposo, donde empezó a hablar cosas tremendas de mí, desde hacía incluso 15 años atrás. Yo no podía entender. ¿Por qué? Estando ya, para mí entender, ya tocando el cielo con las manos, cuando todo estaba bien, ¿por qué venía esto? No entendía que detrás de ese mensaje iba a cambiar toda mi historia. El mensaje vino, Claudia lo leyó, primera vez que me encontró algo, primera vez, y me dice, ¿qué es esto? Y yo dije, no es nada, hace 15 años esto no existe, ya prescribió, ya no existe, ya el tiempo lo ha borrado todo, ¿no dice así el dicho? No, el tiempo no había borrado. El tiempo, o en ese momento, se estaba desenterrando todas las cosas que yo había hecho. El tema es que después de ese mensaje yo no sabía qué hacer, el mundo se me vino abajo, porque una cosa que confesara, yo sabía que podía ser fatal en mi vida.
No dormí esa noche y eso que para mí es mucho, yo duermo todas las noches muchísimo. Y al otro día voy a buscar a Claudia en el trabajo. Claudia estaba re mal, no me creía lo que le había dicho. Y me dice, íbamos en el auto cerca de una avenida, pasamos la avenida y me dice, quiero que pares al costado y que hablemos. Y yo empecé a sudar y el corazón me decía así. Pero yo en ese momento estaba bien, ya la cosa había pasado. Yo me estaba portando bastante bien, no sé por qué vino esta cosa. El hecho es que el corazón me empieza a latir fuertemente, me pongo al costado, estaciono y Claudia me dice, quiero que hablemos. Y yo como siempre sentía esa vocecita que me decía, no digas nada, no pasa nada, no se va a enterar. Si vos decís esto, ella va a quedar tranquila y puedes salvar tu matrimonio, tu vida. Pero ¿saben qué? En ese momento pasó algo tremendo que yo después lo pude entender. Yo quisiera que Claudia les cuente, desde a partir de esa noche, qué es lo que sucedió. Bueno, no es fácil, ¿no?, contar, pero entiendo de que el Señor, no vamos a contar lo que hemos hecho nosotros, sino lo que Dios ha hecho en nosotros. Ese día, bueno, digo, contarme todo, no le creía lo poco, digo, yo quiero todo, quiero saber toda la verdad. Y ahí él empezó a contar, dice que él no se podía contener y empezó a contarme toda su historia, todas las personas, todas las mujeres que habían pasado siendo casados nosotros. Bueno, fue tremendo, ¿no?, pensar y sin saber qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Cómo se hace? No sabía, la verdad. Y le pedí al Señor que Él me muestre. Y Él me dijo, después de varios días, tenés que perdonar. ¿Cómo se hace para perdonar esto tan tremendo? Era un cristiano, era alguien que se suponía que lo tenía Dios en su corazón y que no podía obrar de esa manera. Pero el Señor me dice, tu rechazo, tu dolor, todo lo que vos has sufrido, yo lo he llevado en la cruz. Todo lo que vos sentís que Él lo ha hecho, yo lo he llevado en la cruz. Y yo te he perdonado y espero que vos puedas transmitir y dar ese perdón a tu esposo. Era muy difícil, es un proceso desde el año 2014, es un proceso que sigue día a día. Pero el Señor nos ha demostrado que cuando se une dos personas, uno arrepentido y queriendo cambiar, tomando la decisión de cambio, y una persona que perdona, Él bendice, prospera, restaura. Somos la prueba de lo que Él hace, no de las decisiones, tanto que nosotros seamos buenos por haber hecho esas cosas. ¿Que es difícil el perdón? Es difícil. Pero si pensamos en el Dios que tenemos, en Jesús, que su esencia es el perdón, y Él nos perdona todos los días, como dice el texto, si Él nos ha perdonado primero, nosotros debemos perdonar. La parábola de los dos deudores nos enseña esto, ¿verdad? Todos, no solo a los esposos, acá hay muchos esposos y esposas, también padres a hijos, hijos a padres. El perdón cambia totalmente la vida. Es la manera en que reflejamos a Jesús. Y yo decidí, reflejar a Jesús, primero con mi esposo, con mis hijos, con mi familia. Y todo lo que hemos contado, después Él nos ha llevado para aquí, para allá, ha sido gracias a la decisión, no el rayo, como dice, es una decisión que hoy venimos a animarlos a que todos lo puedan tomar. Yo quiero honrar a Claudia porque el Señor ha mostrado su misericordia a través de ella, porque Dios hace esas cosas, ¿verdad? Dios nos habla de muchas maneras y a mí me habló a través de la actitud que Claudia tuvo. Yo no podía entender cómo ella me podía perdonar tanto, cómo ella convocó a los ancianos de nuestra iglesia, pude confesarle, no solo a Claudia, sino a los ancianos también, y eso trajo sanidad a mi vida. Y yo no podía entender, ella lo convocó y delante de ellos dice, yo quiero que ustedes sean testigos de mi perdón
del perdón que voy a extender a mi esposo y que nunca más voy a sacarle en cara, nunca más voy a esgrimir esto como una revancha, como una defensa de mí, sino que yo voy a perdonar. Y olvidar obviamente le cuesta muchísimo. Ella sufre mucho cuando tienen que recordar estas cosas y yo quiero honrarla porque que ella dé el testimonio es muy fuerte para ella. De hecho, le pregunté si lo quería dar ahora o no, pero yo entiendo que solo el Señor puede darle la fuerza a ella para perdonar. Y solo el Señor me hizo entender a mí que esta era la oportunidad que yo necesitaba de ser perdonado por Claudia, ser perdonado por Dios, por mi iglesia. Y tuvo un papel muy importante la iglesia. Y cuando hablamos de familia, yo también les hablo de iglesia, porque es el lugar donde nosotros encontramos el refugio, donde encontramos que podemos hablar, donde alguien nos puede entender, nos puede perdonar, nos puede ayudar. Y por eso, hermanos, es tan importante entender esto que Dios ha creado, la familia y la iglesia. Yo cuando le dije esto a Claudia, les confieso que yo no quería, le digo que escuchaba esas voces que decían no digas nada, no digas nada. Y yo sentí dentro mío por primera vez una experiencia sobrenatural donde el Espíritu Santo estaba obrando y sentí un fuego tan fuerte que no pude contener mis palabras y empecé a hablar y hablar y hablar y a recordar cosas que no me acordaba y a vomitar prácticamente todo lo que tenía, toda la basura que había en mi vida y a sacar afuera y sentí tal desgarro dentro mío que me empezó a doler las entrañas. Yo sentí una quemazón como que me arrancaban las entrañas y yo grité papá, papá y salí corriendo del auto y corrí a todos lados y Claudia me agarró porque no sabía qué pasaba. Yo no sé tampoco qué me pasaba, no es que decidí a tirarme debajo de un auto, nada, sino que ha sido algo tan fuerte que yo tuve tanto miedo que salí corriendo. Y no entendía realmente qué pasaba. Lloramos, volvimos a casa, pensé que ya nunca más iba a estar con ella. Después ella tomó la decisión de perdonarme y empezamos el camino de la restauración. Y yo quisiera, no sé si a ustedes les pasa cuando le preguntan algo a Dios y Dios les responde de una manera tan clara. Yo le digo, Señor, ¿en qué momento cayó el rayo para que sea transformado? ¿En qué momento sucedió lo milagroso? Y Dios me dio unos días para contestarme. Una mañana estábamos con Claudia tomando mate, nos encanta tomar mate, y ella sale al fondo y me dice, vení, ve, ahí donde está el cantero, donde tienen sus flores, había crecido una planta de banano, que es raro porque en nuestra zona no hay. No sé, yo lo vi ahí y me encantó. Le digo, Claudia, déjalo porque ella siempre presume, no sé si las mujeres son así, cuando van sus amigas ella dice, miren, todas esas flores son mías y tienen flores amarillas y no sé qué color y las chicas dicen, ay, qué linda, regálame una. Y nosotros con los muchachos estamos sentados y no tenemos nada, digamos, ni un cactus tenía yo. Entonces cuando Claudia me dice, mira, esa planta, le digo, esa planta va a ser mía. Cuando crezca y tenga bananos, yo voy a hacer un tremendo licuado para mi amigo cuando venga y lo tomamos todos juntos. El hecho es que el banano empezó a crecer, pero empezó a romper el cantero. Claudia me dice, mira, está rompiendo el cantero del banano. Le digo, bueno, déjalo que cuando estén maduras las bananas, lo voy a sacar. Y después viene y me dice, mira, ahora está rompiendo la pared y se estaba agrietando. Entonces me doy cuenta que ya ella estaba enojada y digo, bueno, no te preocupes, yo me hago cargo. Y me dice ella, ¿por qué no hablas a alguien que sepa? No sé si dicen eso a las mujeres, ¿verdad? A mí me lo dice cada rato ella, así que estoy de acuerdo. Yo ya estoy acostumbrado. Y le digo, sí, le digo yo, bueno, ya me encargo, entonces voy con un serrucho y al fondo, y ella se queda adelante, y salgo yo arrastrando el banano, y digo, mira, ya no existe el banano, lo tiro en la calle al árbol, ella va al fondo, mira así, y como dudando mira todo, pero estaba impecable. Le digo, mira que no se ve nada, y dice, ¿seguro que está bien esto? Sí, le digo, en serio que está bien, ya no hay más banano. Bueno, a las 2 semanas sale ella de nuevo, ya había 2 bananos así de grande. Y me dice, mira, ahora hay 2 bananos, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué no hablas a alguien que sepa? Entonces agarro el teléfono, le digo, don Ricardo, por favor, salve mi matrimonio. Hay 2 bananos ahí que me están rompiendo la pared. ¿Puede venir usted? Y cayó este hombre sencillo, humilde, en su bicicletita, con sus herramientas, pasó al fondo, nosotros seguíamos tomando mate. Y al rato lo veo que sale él, yo escuchaba ruido, pero él sale arrastrando este banano, que ya era un árbol gigante.
Y cuando él pasa por el pasillo, logro ver al final del banano unas tremendas raíces largas y gruesas, torcidas, llenas de tierra, que yo pude deducir algo que este hombre había terminado haciendo mucha fuerza para arrancar esto. Y en ese momento entendí que el Señor estaba contestando lo que le había preguntado. Dios me decía, toda tu vida habían crecido bananos en tu vida, esta planta, y vos simplemente la serruchabas, la sacabas al ras y la tapabas con tierra para que nadie la vea, y la hacías de una manera tan magistral que nadie se daba cuenta. Pero era necesario que venga alguien que sepa lo que tenía que hacer y arrancar de raíz lo que había abajo para que nunca más vuelva a crecer. Y esa persona fue Jesucristo, que esa noche, cuando yo sentí a través de su Espíritu Santo, ese desgarro estaba desgarrando todo mi ser interior, toda la basura que había en mi vida, para quitar eso, para que no vuelva a crecer. Sin embargo, muy de vez en cuando salgo al fondo y todavía queda libre ese espacio, y yo de vez en cuando me arrimo para mirar que ni siquiera una sola hojita pueda volver a crecer, porque Dios me dijo eso. Y que quiera estar firme, mire que no caiga. Hermano, ¿cuál ha sido la clave? Yo creo que la clave está acá. El Señor me dijo, toda mi vida había estado callado yo. Toda mi vida se había pegado mi lengua al paladar, por cuanto enmudecí, como decía David. Y no iba a encontrar respuesta ni sanidad. Dice 1 de Juan 1:9, si tienen su Biblia ahí dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos sabemos esto, ¿verdad? Yo dije, sí, yo le confieso a mi Dios y yo sé que Él me perdona y que Él me limpia. Pero ¿saben qué? Yo necesitaba otra cosa más. Necesitaba sanidad. Santiago 5:16, por favor, si lo tienen ahí. Santiago 5:16. Confesaos, nos dice a nosotros sus hijos, vuestras ofensas unos a otros, hermanos entre hermanos, hermanos entre hermanos, unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis, ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Otra versión dice, la oración del justo tiene poder para traer sanidad. ¿Es el Señor el que salva? Sí. ¿Es el Señor que restaura? Sí. ¿Es el Señor que hace las maravillas y los milagros? Sí, Él es el único que puede hacer. Pero es necesario que en el cuerpo de Cristo podamos entender esto, que oramos a Dios para pedir perdón, pero oramos y pedimos oración, ministración, ayuda, contención, palabra de nuestros hermanos para que podamos ser sanados completamente. Como pasó con la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Es el Señor el que cura, restaura, lleva a la posada y le dice, aquí te lo dejo, cámbiale las vendas. Hermanos, mis hermanos en mi iglesia, y no solo en mi iglesia, sino hermanos en Córdoba también han hecho esta tarea. Y gracias a mi Dios y gracias al cuerpo de Cristo, yo puedo decir que sigo curando mis heridas para la gloria y honra de nuestro Dios. Los animamos a que si usted tiene una persona de confianza, su discipulador, poder hablar. Ustedes han escuchado lo que destruye el estar callado. Entonces los animamos, es Dios mismo el que habla para que podamos hablar y sacar. Y les aseguro, sí, es difícil confesar, pero después hay una recompensa. Y ahora quiero mostrarles una foto, solo para contarles que después de lo que el Señor hizo, cuando cumplimos 25 años de casado, ahí está nuestra familia. Hace 2 años
hicimos una renovación de votos en el nuevo tiempo que Dios nos ha dado, y esos son nuestros 4 hijos. Y cada vez que veo entrar a mis 4 hijos a la iglesia, cada vez que nos sentamos en una mesa, cada vez que hacemos un viaje, me pregunto, si yo no hubiese obedecido, si él no hubiese obedecido, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estarían mis hijos? ¿Dónde estaría él o yo? Entonces, y le doy gloria a Dios porque Él nos ha dado una nueva oportunidad. Nada más. Gracias. Bendiciones.